Bueno, para el tema que nos toca hoy, pensamos en enfocarlo fundamentalmente en los dos aspectos, en el público presente, básicamente, y entonces pensamos en que, por el lado, qué tienen que hacer los desarrolladores por el lado de la oferta y cómo generarse la demanda. Esa es la clave, porque sin compradores podés tener una oferta espectacular, pero si no tenés demanda, ¿de qué te sirve el mejor proyecto? Por eso, lo que voy a comenzar comentando es desmitificar algunas cuestiones en cuanto a qué pasa cuando una persona blanquea. Dejo de lado todo lo que corresponde a la rentabilidad de la inversión, el ciclo de la economía, sobre lo cual ya han expuesto quienes se dedican a ello, Damián y César. Perdón, antes que nada, muchas gracias a Cadicor por invitarnos. Empecé de directo, muchísimas gracias por invitarnos a exponer. Del lado de la oferta, ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que nosotros vemos en el medio y vemos mucho en el interior? Y digo el interior de ningún modo en forma peyorativa. Yo soy chaqueño de Resistencia, graduado en la UNE, pero conozco muy bien a veces el medio profesional que es un poco temeroso a qué pasa ante un blanqueo. ¿Por qué menciono esto como un temor? Porque quien va a comprar vía el blanqueo, que es el tema por el cual nos han convocado a nosotros, tiene generalmente el siguiente fantasma que es imaginario, que es, si blanqueo, AFIP va a venir a buscarme de acá en adelante. ¿Por qué? Porque va a pensar que presume que siempre tengo dinero negro y entonces va a tratar de encontrármelo. ¿Cuál es la realidad de esto? En el estudio nosotros hemos asesorado históricamente siempre en el blanqueo y hemos colaborado también en la redacción de la ley de blanqueo de Macri. No ocurre, los inspectores no tienen la información del blanqueo, no se disparan además las fiscalizaciones teniendo en cuenta quién blanqueó y quién no. Esa información está cerrada, está bloqueada. Eso es muy importante comentarle, para quienes están vendiendo, comentarle a sus potenciales compradores, porque además de los beneficios que va a comentar luego Lucas y comentaremos en conjunto, además de los beneficios fiscales que tiene, no tiene una consecuencia negativa. Son todas cuestiones positivas, es decir, para ganar en alguna medida o para ahorrarse dinero. Esto es muy relevante. ¿En qué consiste el blanqueo? Sí, han publicado, Damián me tira con misiles, realmente eso fue una vulneración del secreto fiscal y hay gente que tiene denuncia penal por eso, porque en teoría, acá con blindajes en Argentina le hablan de la palabra blindaje y por ahí lo remite a épocas de la Rúa y demás. En teoría la información estaba blindada y de hecho debe estar, pero hubo... Página 12 fue, ¿no? Sí. Hubo una filtración de información que Página 12 publicó quienes habían blanqueado. Pero en nuestra experiencia, ¿qué pasa a la hora de una fiscalización? Vienen a fiscalizar a una persona que había blanqueado y AFIP, que siempre viene con un legajo previo de los antecedentes financieros y demás, y sus declaraciones juradas, por supuesto, no tiene la información del blanqueo. Y para no adelantarme, sí, el blanqueo sirve como para liberar de algunas cuestiones y uno para liberarse le tiene que mostrar que blanqueó. Tiene que decirle, mirá, blanqueé acá, esta es la presentación, porque eso no figura en el sistema. De hecho, del blanqueo de Macri, una persona que blanqueó, si no resguardó una copia de su blanqueo, no la puede consultar en el sistema hoy en día. A ese punto está resguardado. Esto es muy importante para alejar temores de cara a los compradores, porque puede haber personas interesadas en comprar, pero no tienen justificados los fondos. Y con el blanqueo tienen una excelente oportunidad para justificarlo, en todo o en parte del precio. Dicho esto, que es para masajear a los potenciales compradores por parte de los desarrolladores, paso a comentarles muy rápidamente, la idea no es que sea una charla académica, sino muy rápidamente en lo práctico para ustedes, en qué consiste el blanqueo. En principio, o quienes pueden ingresar personas físicas y personas jurídicas que sean residentes en Argentina a agosto, no le voy a decir con día, pero a agosto de este año, que fue cuando se sancionó la ley que restablece el blanqueo del año anterior,
que fracasó porque no estaban dadas las condiciones, no habían reglamentado, el central no había establecido cómo debían, no había establecido la regulación de las cuentas corrientes especiales. Hoy eso ya está funcionando y está operativo. Entonces, se restableció la ley solo para la parte del blanqueo y solamente pueden ingresar quienes sean residentes en el país a agosto del 22. El blanqueo dura 360 días, un poquito menos de un año, y es hasta el 17 de agosto del año que viene. Esta fecha es importante tener en cuenta. Ahora, ¿en qué consiste? Hay que depositar dinero, solamente se puede exteriorizar dinero, dólares o pesos, no euros, dólares o pesos, y depositarlos en una cuenta especial que se abre en cualquier entidad financiera del país, en pesos o en dólares o en ambas monedas a la vez. Ese dinero constituye la base para el pago de un impuesto especial, que ese impuesto especial tiene una alícuota que va a variar. Se prevén 3 tramos. Un primer tramo, que es de 90 días, vence a mediados de noviembre de este año y la alícuota es el 5%. Como la base, acá hay un dato muy importante para quienes, para que ustedes comenten a sus potenciales compradores. La base en pesos de lo que se blanquea en dólares se fija el tipo de cambio oficial del día en que entró el dinero a la cuenta. Es decir, no sé a cuánto está el tipo de cambio oficial hoy, supongamos que esté 150. Si una persona deposita hoy dólares en una cuenta especial para blanquear, se va a valorizar a los fines de pagar el 5% a 150. No hay que hacer mucho cálculo para darse cuenta de que el 5% termina siendo un 2,5% con la brecha que hay hoy. Si blanqueara en pesos el equivalente a el dinero que tiene que erogar para comprar dólares, le cuesta el doble, ahí sí le cuesta el 5%. Es decir, $100.000 al valor dólar MEP depositados en pesos va a pagar el 5%. Esto también es relevante. En el segundo tramo, que vence en febrero, también es de 90 días, la alícuota se duplica, pasa al 10%. Y lo mismo va a ocurrir si sigue la brecha, si se blanquean dólares, es decir, pagará el 5% aproximadamente. Y el último tramo dura 6 meses, termina el 17 de agosto del 23 y la alícuota es del 20%. Ahora, ese es el primer paso que tiene que dar un inversor, abrir una cuenta especial y depositar cuanto antes, si ya tiene la decisión de blanquear dinero para invertir en un proyecto inmobiliario. ¿Por qué cuanto antes? Porque cuanto antes lo haga, más barato le va a salir. Ahora, ¿qué tiene que hacer el desarrollador desde el lado de la oferta? No puede venderle a alguien que blanqueó y que le pague con el dinero que blanqueó si no cumple con una condición, primero que es muy fácil de cumplir. Primero el proyecto tiene que tener una condición, que es que al 12 de marzo del 21 no se haya iniciado o tenga un avance menor al 50%. Si cumple esas condiciones, tiene que hacer un trámite el desarrollador en la página de AFIP, mediante el cual aporta la documentación que presentó ante las autoridades municipales relativas a la construcción y un dictamen de un profesional de la construcción que certifique, que acredite que al 12 de marzo del 21 había un grado de avance menor al 50%, porque se quiere incentivar la construcción. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy puede haber un proyecto que casi esté terminado, pero que a esa fecha, al 12 de marzo del 21, estaba a menos del 50%. Entonces, es elegible para el blanqueo. Cuando el desarrollador hace esta presentación, y si sale bien, si no hay ningún inconveniente o alguna documentación que falte, le van a otorgar al proyecto un código que se llama COPI, que es Código de Proyecto Inmobiliario. Seguramente muchos de ustedes han visto que si buscan un proyecto inmobiliario, por ahí dice apto blanqueo y dice COPI y tiene un código. Ese es como el DNI de un proyecto elegible para el blanqueo. Eso hay que hacer para poder ofrecer, para tener oferta habilitada ante el blanqueo. Esto es muy importante. Es realmente sencillo el trámite
y amplía el mercado. Otro dato relevante es que ¿hasta cuándo, qué se entiende por la inversión de los fondos blanqueados en un proyecto inmobiliario? Es la transferencia a uno de estos proyectos, mediante transferencia bancaria. ¿Y hasta cuándo tienen plazo quienes blanquearon para realizar esa transferencia? Tienen bastante plazo, pero tienen que apurar ustedes la decisión para que se los transfiera. Hasta el 30 de diciembre del año 24. Mientras tanto, el dinero puede quedar en la cuenta. Es decir, tienen bastante tiempo para elegir, pero tienen poco tiempo para decidir y que les salga barato, porque el primer tramo vence el mes que viene. Esto es importante. Un dato relevante, y esto ya es desde el punto de vista fiscal, ¿qué le conviene a un desarrollador que va a ofrecer un proyecto elegible ante el blanqueo? Cuando un comprador le dice yo quiero invertir dinero que blanqueé, pero blanqueé dólares, ¿le conviene que le transfiera dólares o que le transfiera pesos? Pesos, sin duda conviene que le transfiera pesos. ¿Por qué? Porque como se imputan las ganancias en la construcción, lo que reciba el desarrollador en principio es un pasivo si no entregó la unidad. Recién en ese momento va a imputar la ganancia. Pero si recibe dólares y lo quiere traducir a pesos, que en el mercado de bonos, o sea, mediante dólar MEP, va a tener una renta financiera, y esa renta financiera, si bien uno puede esgrimir que está vinculada al proyecto, etcétera, la realidad es que es una renta financiera por compraventa de títulos, y no va a faltar no hay nadie de AFIP, espero, alguien de AFIP iluminado que diga acá hay una renta financiera, la tenés que imputar al año en el que la obtuviste, con lo cual conviene que previo a la transferencia el comprador realice dólar MEP, y está habilitado para eso, porque las cuentas en dólares, quien tiene dinero en dólares tiene tres alternativas: lo deja en la cuenta, lo convierte a pesos al tipo de cambio oficial, sería medio suicida, o compra bonos nacionales, ¿no? Títulos públicos nacionales, y luego los vende, y el producido sí o sí lo tiene que incorporar a la cuenta en pesos. Como esto no tiene que hacerlo de una sola vez, lo podrá ir haciendo a medida que le va transfiriendo dinero al desarrollador. Esto es importante que ustedes hagan docencia con quien blanquea, para que no haga todo. Por ejemplo, si tiene previsto un pago en cuotas, no tendría sentido que convierta a pesos todo de una vez, porque esos pesos no van a tener ninguna renta en la cuenta en pesos, salvo que todo lo que convierta lo transfiera al desarrollador. Esto es importante. Porque esa venta, si como es persona física, no está grabado por impuesto a las ganancias. Si lo hace el blanqueador, si lo hace el desarrollador, que ya es una sociedad anónima, digamos, un fideicomiso. Exactamente. Como bien apunta Damián, y me da pie para una de las cuestiones que iba a mencionar, una persona física por la renta que viene de la compraventa de títulos públicos nacionales está exenta. En cambio, en el desarrollador estaría gravada y además sería imputable al ejercicio en el que la obtuvo, con lo cual es muy complicado, a diferencia de la renta por el proyecto inmobiliario, que la va a imputar cuando entregue la unidad recién. Entonces adelanta el tiempo de pago del impuesto a las ganancias. Es el peor de los mundos. El tema que quería mencionar, y solo voy a decir el título, es que a la hora de que una persona vaya a hacer el blanqueo, y esto también es para que hagan docencia, la persona o sociedad tiene que ver cuál es su situación fiscal y cuáles son sus objetivos, porque dependiendo de su situación fiscal y de sus objetivos, convendrá que lo haga una persona jurídica o que lo haga una persona humana, porque tiene distinto impacto fiscal. Este que mencioné es uno de esos, pero puede haber otras cuestiones que sean muy relevantes. Con Lucas teníamos organizado un PowerPoint con un determinado temario, improvisamos ahora, y le voy a dar la palabra a él para que les comente los beneficios desde el punto de vista fiscal y desde el punto de vista jurídico, y luego haremos una especie de ping-pong de cuestiones. Para cerrar, una vez que cerramos la exposición, que queremos hacerla muy rápido, habrá un espacio también para preguntas.
Alguna aclaración, esto no es, a veces hay un malentendido, digo, pero por las dudas, no es solo para vivienda, en realidad es cualquier destino construcción. Sí, es muy bueno, qué bueno que está Damián como moderador, es cierto, la ley tiene una definición de lo que son proyectos inmobiliarios y son todas las obras privadas que se desarrollan en la Argentina. No hay distinción de que sea para vivienda, que sea o un tipo específico de construcción. Tienen que ser obras privadas, con lo cual pueden ser obras de infraestructura también, para una empresa. Eso es un dato relevante. Y quedan algunas zonas grises que luego seguramente saldrán en las preguntas. Pero en principio es para todo tipo de obra privada que esté sujeta a denuncia de la autoridad local, es decir, que tenga que pedir un permiso de obra, etcétera, dependerá de cada jurisdicción. No, y después por ahí estaría bueno que nos cuentes cómo es la operatoria cuando no hay un emprendimiento inmobiliario, porque esto no es solo para cuando hay un emprendimiento, digamos, uno podría aplicar esto mismo para construir algo que tenga menos del 50% de avance de obra, pero que no implique un desarrollador inmobiliario, sino para hacer una construcción, digamos. Sí, eso sería el autoblanqueo, que es una zona que a nuestro modo de ver no está expresamente limitada. Implícitamente parecería haber una limitación porque ¿cómo se concreta un blanqueo? Como está previsto en la ley, mediante de dos formas, ¿no? Transfiriendo los fondos al desarrollador, que se supone que es un tercero, y mediante la suscripción de un boleto de compra-venta, escritura, o aporte a un fideicomiso, o suscripción de fondos comunes de inversión que estén destinados a la construcción. Estas son las formas previstas en las cuales quien blanquea tiene que acreditar que destinó los fondos, luego me voy a explayar un poco más sobre esto, pero que destinó los fondos a un proyecto habilitado para el blanqueo. Entonces, es como que para que sea el mismo sujeto... No digo eso mismo, digo, uno podría transferir los fondos a la empresa contratista o constructora que eventualmente podría obtener el copy. Por supuesto, sí, eso exactamente. Ese es el esquema que nosotros entendemos, que tiene que haber que se haga un desarrollo a través de terceros y que ahí uno podría hacer, por ejemplo, una obra de infraestructura para empresa propia. Esa podría ser una forma. Le doy la palabra a Lucas para que comente las ventajas desde el punto de vista una pregunta, jurídico. ¿qué conviene depositar por ventanilla? ¿Dólares o pesos por ventanilla? Después, para calcular el 5%, obvio que conviene tener dólares, esto está fuera de discusión, pero para meterlo por ventanilla. Por el volumen conviene dólares. Pero eso no sé si es una respuesta tan útil. No, la realidad es que... Uno podría tener $100.000 guardados en el jardín, ¿no? Y podría ir con los $100.000 y tener $100.000 ahí adentro, digamos, en la cuenta esta especial, eso está claro. Pero también uno podría cambiarlo en el mercado informal, los dólares por pesos, depositar los pesos y eventualmente volver a comprar dólares ahí adentro, ya al MEP, digamos. Ahí por ahí influye la diferencia de cambio entre el MEP y el Blue. Sí, hay que ver en cada momento esa parece, diferencia, ¿no? Claro. hay que verla en cada momento. Lo cierto es que el hacer el blanqueo en dólares ya tiene una ventaja inicial de la diferencia de alícuota, ¿no? Eso es importante. Además que, de acuerdo a los tramos, el impuesto no se paga en el momento de cada depósito. Se suman todos los depósitos de cada tramo y se presenta la declaración jurada y se debe realizar el pago cuando finaliza ese tramo. Con lo cual, suponiendo que hubiera una eventual devaluación, si alguien deposita hoy dólares a 150 y al 19 de noviembre, que es cuando vence el primer tramo, el oficial está a 200, ya congeló valor también, congeló base. Entonces en la volatilidad que tiene Argentina es bastante finita la diferencia como para estar calculando con la brecha entre el Blue y el oficial. Entre el Blue y el MEP. Es difícil, sí, hay que hacer el número y un poco va a ser una moneda en el aire, vas a saber si ganaste o no al final del tramo. Le doy la palabra a Lucas Gutiérrez. Igual, aclaro, no termina la exposición. Bueno, voy a hacer lo más breve posible. Primero agradecer también a las autoridades que han organizado este importante evento, así que es un placer compartir con ustedes.
con algunos ya nos hemos cruzado en algún evento referido al blanqueo de la construcción la semana pasada, así que bueno, nos volvemos a encontrar, un placer. Bueno, acá se habló y bastante extendidamente acerca de la oportunidad que ofrecen los proyectos inmobiliarios y la construcción en Argentina y los proyectos de inversión inmobiliaria en general. Pero además, poniéndome desde el lugar del desarrollador, del que vende y comercializa esta clase de proyectos, tiene para mencionar que el eventual comprador se puede estar llevando, si canaliza la inversión a través de este régimen de normalización de tenencia de moneda, traducido blanqueo, se está llevando un importante comodín, que es importante mencionar y que es importante que ustedes también, como siendo parte central de este negocio, lo tengan presente, que es la posibilidad de solucionar y de liberarse de problemas fiscales. Cuando digo problemas fiscales, son problemas fiscales que están actualmente en curso, que los contribuyentes puedan tener actualmente controversias con la AFIP vinculadas con el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, reclamos, que esos reclamos a su vez pueden estar acompañados de denuncias penales o procesos penales tributarios, que como es natural, es un dolor de cabeza para cualquier persona que enfrenta esta situación. Bueno, por medio de este régimen, y además de aprovechar una oportunidad de inversión, puede estar comprando además una solución a ese problema fiscal que tiene en curso, a ese proceso penal que está enfrentando, o a eventuales contingencias fiscales que, si bien actualmente no la puede tener materializada porque no hubo una detección de un problema por parte de AFIP, sí puede ser un problema que necesariamente se va a presentar a futuro y que por medio de este régimen de sinceramiento puede estar liberándolo. En concreto, intercambio de información con Estados Unidos. Por ejemplo, o sea, ese es un problema potencial que hoy existe. Hay personas que tienen la convicción de que nunca Argentina iba a intercambiar información con Estados Unidos, pero si bien ahora el intercambio no es automático, sino que es a requerimiento, bueno, están en tratativas la celebración de un FATCA. El FATCA es este acuerdo que hace Estados Unidos país por país, y parece que se está destrabando ese intercambio y es posible que el fisco argentino acceda a información de el dinero que pueden tener depositados ciudadanos residentes argentinos en bancos de Estados Unidos. Quiero hacer una aclaración respecto de el objeto del blanqueo. Como mencionaba, es solamente blanqueo de dinero, con lo cual si a una persona le detectasen una cuenta en la cual tiene acciones, la realidad es que al 22 de agosto de este año, que es la fecha en que entró en vigencia nuevamente la ley, debería haber convertido, para esto tiene que tener la bola de cristal, esas inversiones a dólares. En principio solamente cubre eso. Eso es importante. Es decir, lo del comodín o vacuna, como nosotros le decimos, es como las vacunas que salían para el COVID. Cubre ciertas variantes del virus fiscal, no todas. Entonces, luego me voy a explayar sobre eso, pero es importante tener en cuenta. De todos modos, es súper importante, es un comodín clave, porque la mayor parte de las objeciones fiscales se pueden cubrir mediante el blanqueo. Sí, concretamente, ¿qué prevé la ley? Que por el dinero exteriorizado, ese dinero no va a tributar ni impuesto a las ganancias, ni el impuesto al valor agregado que se omitió, ni el impuesto sobre los bienes personales, ni el impuesto a la transferencia de inmuebles, ni básicamente ningún impuesto nacional que hoy esté vigente. Las provincias también han adherido en lo que respecta al impuesto sobre los ingresos brutos y solo van a pagar, por eso que no han tributado, la alícuota del 5% o del 10% según el momento en que se adhiera a este régimen de sinceramiento. En cuanto a los incrementos patrimoniales no justificados, y para poner en la balanza y tomar una dimensión real de lo que significa un incremento patrimonial no justificado que sea detectado por la AFIP o que la AFIP haya detectado en el pasado,
para el contribuyente tiene la siguiente consecuencia. Sobre esa base de dinero, sobre ese monto, se aplica un 35% de impuesto a las ganancias, el 21% de IVA, más un 10% que la ley considera o presume que se ha consumido o dispuesto y también lo incorpora al régimen de imposición. O sea que sobre el monto considerado incremento patrimonial no justificado, que está oculto, que no está exteriorizado, el castigo fiscal en materia de impuestos llega a duplicar e incluso un poco más el monto de ese dinero, y a eso hay que sumarle las multas y eventuales denuncias penales. Bueno, a cambio de un 5% una persona podría estar resolviendo esa situación. O sea que no solo este contexto en Argentina es muy propicio para las inversiones inmobiliarias, como mencionaban antes, sino que además el régimen que actualmente está vigente y que es una carta muy importante, permite exteriorizar y normalizar dinero que está en el colchón, que se deteriora por la inflación, aunque esté en una moneda dura, permite exteriorizarlo e inyectarlo a la economía formal. O sea que es una oportunidad importante. A esto sumo lo que dije al comienzo de que sirve como medida para solucionar problemas que una persona pueda tener con una persona o una sociedad actualmente en curso. Cuando digo solucionar problemas me refiero, y voy a poner ejemplos concretos, una empresa, supongamos, o una empresa unipersonal que tenga cuestionado por AFIP la utilización de facturas apócrifas, algo que es muy común hoy. Bueno, y supongamos que esté en el curso de una fiscalización donde están observando la licitud de esas facturas. Bueno, muy sencillo, eso que podría tener consecuencias, como comentaba hoy, en IVA, en ganancias y en el impuesto a las salidas no documentadas, sencillamente podría solucionarse mediante este régimen de exteriorización. Lo que no se puede exteriorizar son lo que se denominan ajustes técnicos, es decir, cuando hay dinero que está exteriorizado y la divergencia con AFIP pasa por un criterio técnico legal, por ejemplo, la deducción de un gasto o el tratamiento de un determinado pasivo. Eso no se puede matar con este régimen de exteriorización, pero sí lo que es dinero no declarado en todas sus formas o variantes que se pueden presentar. En cuanto a si es importante tener en cuenta, o hay interrogantes que surgen vinculados con este régimen, que es que nos han preguntado en alguna otra actividad relacionada a nuestros clientes, es, bueno, la AFIP hace denuncias o pide explicaciones en cuanto al origen del dinero que se está exteriorizando, y la respuesta es no. La AFIP no va a pedir ningún tipo de explicación en cuanto al origen de las tenencias. Sí, la AFIP no pregunta en este sentido. Por supuesto, si la unidad de información financiera le pide información, la AFIP va a tener que contestar, va a tener que responder, pero el fisco no lo hace de oficio, no pregunta el origen de los fondos. Esto es un tema también muy importante porque facilita la toma de decisión en este sentido. En cuanto a los sujetos excluidos, bueno, en realidad son casos excepcionales porque en general son cualquier persona condenada por delitos económicos en general, ¿está? Y funcionarios públicos del más diverso orden. Fuera de eso, todo el universo de personas puede y tiene este vehículo para normalizar su situación fiscal y al mismo tiempo aprovechar algún proyecto de inversión. Así que bueno. No, un pequeño comentario que es una cosa medio obvia y medio pava, pero por ahí vale la pena repasarlo, y es que esta cuestión del dólar oficial se utiliza para pagar esta penalidad, pero no es el criterio de tipo de cambio para usar los fondos que recibe el desarrollador a la hora de, por ejemplo, pagar pesos para la obra, ¿verdad? Puedo hacerlo a través de esta operatoria de MEP, digamos. ¿Sí? Sí, no, el desarrollador que se recibe los dólares perfectamente se da vuelta y no tiene que venderlo en el mercado oficial a 150. Exacto. Lo puede, para que no sientan que van a perder con eso, no. Se dan vuelta, pueden hacer las operatorias de contado con liquidación o dólar MEP y hacerse de los pesos al valor más cercano al que se cotizan en ese mercado.
Por supuesto, bueno, no sé si Ricardo querés agregar algo. Desde ya la idea nuestra ahora es hacer un ping-pong, si alguno tiene algún interrogante, alguna pregunta. Bueno, igual me parece que bueno, las cuestiones técnicas, y después vamos por ahí sí a cuestiones de cómo la están viendo, digamos, que me parece que eso también, la Sí. demanda, etcétera, ¿no? Solo quería agregar algunas cuestiones un poco más concretas, aportando lo que comentaba Lucas. ¿Qué cuestiones puede desactivar o qué contingencias puede desactivar una persona? Además de las de facturas apócrifas, y una muy común en Argentina, son las ventas negras, las ventas en negro. Porque cuando... Perdón que el reloj me molesta. Eso es muy relevante y es muy común. Pero en Corrientes no pasa eso, ¿no? No, y en los desarrolladores tampoco. No, nunca lo han hecho ni lo volverán a hacer. Es importante esto, tenerlo presente, porque es lo más común. Entonces, y ante un cliente, me imagino, ustedes tienen que saber de qué los cubre. Bueno, de ventas negras, de facturas apócrifas. Esos son los datos clave que hay que tener en mente a la hora de poder venderle el blanqueo como una manera de acceder. No, y un comentario respondiendo a tu pregunta y tiene que ver con algo que hice énfasis al comienzo de un poco de hacer escuela, es porque lo que vemos en el sector profesional, vale decir, entre nuestros colegas, es que en general uno olfatea que no lo están viendo a esto como una oportunidad para sus clientes para solucionar problemas fiscales, de manera tal que no tiene la promoción y la publicidad que creo que debería tener en vistas del bajo costo fiscal que esto tiene. Es realmente muy barato solucionar problemas que pueden ser muy onerosos para los contribuyentes. Entonces me parece que es acá donde el desarrollador se tiene que poner un poco el traje de profesional en ciencias económicas o abogado, como es mi caso, y mencionar algunas de las bondades fiscales que tiene este régimen como una carta para apuntalar la demanda. Obviamente después lo seguirán con el profesional correspondiente, pero sí es importante mencionarlo porque no lo vemos como realmente que tenga el aliento que debería tener de parte de los profesionales este régimen de normalización. Otra pregunta técnica. Cuando primero llevas la plata al banco, ¿no? Y la depositas. Y después firmás con el desarrollador inmobiliario un boleto de compraventa de un proyecto que tenga copy, es decir, que sea apto a blanqueo, y el desarrollador te da el numerito de copy y con eso vas al banco a hacerle la transferencia al desarrollador, ¿verdad? O sea, el circuito es esencialmente así. Esencialmente es así. La condición para que el banco libere los fondos es que hayas pagado el impuesto. Y que tengas el copy. Que tengas el copy, sí. Los fondos no se pueden transferir a Hasta no pagar. otro destino que a una cuenta de un desarrollador con un copy. Está perfecto, está perfecto. Y te hago una preguntita. ¿Y el banco te pide o tiene obligación de pedirte o podría uno evitar presentar una copia del boleto? Cada banco va a instrumentarlo, va a tener un circuito particular. Lo que dice la comunicación del central es que los bancos tienen que adaptar los recaudos necesarios para verificar. Pero no dice copia del boleto. No dice, no dice. La realidad es que el boleto, y siguiendo una secuencia, podría estar firmado de antes de una persona. Se pueden dar muchos casos, pero por ejemplo una persona que está pagando en cuotas un proyecto, un departamento, supongamos, que ya suscribió el boleto antes del blanqueo y parte la va a pagar con dinero blanqueado. Por supuesto, para eso el desarrollo tiene que tener copy, pero también es posible que sea... No necesariamente tiene que suscribir el boleto después de blanquear, puede ser previo. Está perfecto. Y después te vas a encontrar con esto que vos decías, que está bien resaltarlo, edificios que tengan a todas luces mucho más del 50%, pero esto porque al momento en el que se dieron de alta con su copia, etcétera, sí lo tenían, digamos, ¿no? Claro, ya pasó más de un año, claro. Un año y medio prácticamente desde que salió la ley, con lo cual hoy, y eso también puede hacer más vendible un proyecto. Que a marzo del 21 tenía menos de un 50%, hoy tiene, no sé, 80, 90%, y por supuesto que un inversor va a estar más inclinado a comprar uno con un grado de avance casi a punto de terminar que uno que recién arranca, por ejemplo.
Claro, pero tiene que haberlo sacado este copy cuando de verdad tenía Claro, menos del 50. tal cual. Che, usados, viste que se habla de blanqueo usados. Sí, de blanqueo de usados hay un proyecto muy acotado que todavía no se ha sancionado la ley. Realmente es muy acotado, de valor muy bajo, pero bueno, acá en este caso el blanqueo es exclusivamente para inmuebles nuevos, no abarca En construcción. el tema de usados. Sí. Sí, en construcción. Pero este otro está junto con el presupuesto nacional, claro. Acá a título informativo tuvo dictamen el proyecto de ley de presupuesto que tuvo origen en diputados. Y que con lo incluye cual, esto. que se va a tratar en el recinto, tiene 2 artículos ese proyecto, si no mal no recuerdo, artículos 73 y 74 o 72 y 73, donde entra este régimen de blanqueo que acá sí va a incluir a las viviendas usadas. Las condiciones serán semejantes a esta. No, tenía dos. Tenía uno, un límite de precio y después... Y para el destino vivienda de casa-habitación, ¿no? Para vivienda, límite de precio y que sea, o alternativamente que sea destinado al alquiler por 10 años. Exactamente. Pero no está todavía vigente. Pero alquiler a casa-habitación A casa también. habitación. Y no está vigente todavía, correcto. No está vigente, pero es muy Es probable que salga porque ya están ya tuvo dictamen, se va a tratar en el recinto con esas normas y es lo que creo que finalmente se va a aprobar en poco tiempo. Sí, es mucho más acotado porque por el destino, básicamente, y el monto, no recuerdo con exactitud, creo que era menos de $100.000. No, es más. Sí, da como 200. Sí, 200, sí, pero el destino de vivienda permanente o alquiler por 10 años acota bastante el espectro. Pero bueno, es una oportunidad más, digamos, si bien este régimen es más amplio. Una última cuestión que quería mencionar, más genérica y abona un poco a lo anterior, es que a la hora de decidir quien va a blanquear, dónde le conviene blanquear, hay, por ejemplo, consideraciones de tipo familiar. Se puede aprovechar para una estructuración patrimonial de la familia, es decir, que blanquee algún integrante de la familia y no el padre o la madre, por ejemplo, y ya le dan un departamento, hoy que hablaban de los estudiantes, Claro. para un estudiante que venga a radicarse acá. Esa es una posibilidad muy interesante. Y no solo ingresa un costo bajo, sino que evita un eventual impuesto sucesorio. Y ya, bueno, es como un adelanto de herencia, digamos. Eso es importante. Y también que si no hubiera contingencias ni en una persona física o su sociedad, conviene siempre blanquear en una persona física, porque una venta futura del inmueble en una persona va a tener una alícuota del 15% de ganancias y en una sociedad tiene el 35%, con lo cual son cuestiones muy elementales, pero a veces no las piensa quien va a invertir y no se da cuenta de que más allá de que sea una buena oportunidad por precio, que le sale barato el blanqueo, está haciéndolo de una manera más cara, digamos. Está muy bien eso. Y tampoco hay límite... Dale. Algo ahí es que, y también es relevante, que si quien exterioriza es una sociedad, ¿sí? Debe renunciar a reclamar por cuestiones que tengan que ver con actualizaciones impositivas. La ley habla de actualizaciones impositivas con carácter general, pero tiene que ver con discusiones vinculadas con algo que es muy común, son discusiones fiscales habituales que las empresas reclamen poder hacer el ajuste por inflación sin ningún tipo de limitación. Este periodo fiscal no la hubo, pero en los anteriores la había, no podías tomarte el 100% del ajuste por inflación. Lo mismo con actualización de quebrantos. Entonces, la sociedad que se adhiera renuncia. Acá hay una cuestión muy polémica, porque tal como está redactado, la renuncia no solo implica por los procedimientos donde uno reclama actualizaciones que están en curso, ya sea administrativamente o en la justicia, sino una renuncia a futuro, a instar procedimientos de regímenes de actualización. Lo que menciona Lucas es muy relevante y parece que a veces, digo a veces, no todas, pero los gobiernos van como a contramano, dictan una medida en un sentido y ya están planteando una en sentido contrario. Y en ese sentido, la ley de presupuesto prevé una reforma de ganancias que ayer estuvo en los grupos de tributaristas que integramos. Nuevamente quieren cuotificar la pérdida que genera el ajuste por inflación. ¿Quieren qué cosa? Ponerla en cuotas. En cuotas. Es decir, el ajuste por inflación a una compañía le da pérdida y le dicen, mirá,
en vez de tomarlo todo en el ejercicio en que ese ajuste por inflación te dio pérdida, tenés que tomarlo en cuotas, que en periodos muy recientes fueron 3 y después fueron 6 cuotas. Y nosotros estamos haciendo muchas discusiones judiciales por eso, para decir cómo voy a tomarlo en cuotas, y además cuotas que no se actualiza esa pérdida, con lo cual la cuota número 6 la sacás del monedero, básicamente, y eso vuelve a la palestra ahora. Por eso esto es importante también a la hora de decidir si, por ejemplo, a igualdad de condiciones, si no hubiera una contingencia fuerte, una denuncia penal de una compañía que pudiera matarla con el blanqueo, convendría que lo haga una persona para no renunciar no solo a los procedimientos que tengan curso de ajuste por inflación, sino a eventuales reclamos, como el de esta ley que seguro, proyecto de ley. Es muy importante porque en una economía inflacionaria como la Argentina, la posibilidad de las amortizaciones de los bienes, el ajuste por inflación, todos los mecanismos que tiene la ley de impuesto a las ganancias para corregir el efecto de la inflación en la medición de la renta son claves. Si no, uno tributa por ganancias que son ficticias. Bueno, si lo hace una sociedad, está renunciando a la posibilidad de discutir en caso de que se legislen nuevas limitaciones, como las hubo, como las hay. Muy importante eso. Che, y una vez que te compraste un departamento con plata blanqueada, ¿limitaciones para vendérselo a un tercero? Este es un dato muy relevante. A diferencia de otros blanqueos, este blanqueo no prevé un periodo de permanencia, con lo cual da lugar a una posibilidad de reconvertir el dinero que uno invirtió en un proyecto mediante una cesión de boleto y hacerse de fondos. Es decir, a través de este blanqueo lograr capital de trabajo, por ejemplo, porque el destino real no es quedarse con un inmueble. Esto también es muy importante. O sea, podrías vender al día siguiente, digamos, la unidad que compraste con un boleto. Tal cual. Lo que no puedes hacer es comprarle a uno que tiene un boleto con plata. Tenés que comprar al desarrollador, ¿verdad? O sea, vos no puedes invertir vía cesión de boleto. La ley habla de suscripción de boleto, como que fueras el suscriptor original. Exacto. No hay, da a entender que es el suscriptor original. Sí. Si estuviera todo vendido, habría que rescindir y firmar directamente con el desarrollador. Tal cual. En esto también es importante para los desarrolladores que tengan un buen asesoramiento jurídico para poder hacer estos malabares de borrar un poco alguna cuestión y dar de nuevo. Bueno, y no sé si cuestiones técnicas quedó alguna pregunta, porque no querría dejar de hablar 2 minutos de cómo la están viendo. Bueno, algo anticipaste, ¿no? Pero en términos generales, digamos, ¿no? En general vemos que hay poca difusión. Poca. El gobierno ha dado poca difusión. Nosotros realmente difundimos mucho en nuestros clientes y contactos porque lo vemos como una oportunidad y hay poca adhesión. Hay poca adhesión. Porque, bueno, el contexto económico del país, evidentemente, un poco lo que hoy escuchábamos que comentabas vos y los demás expositores, muchos miran afuera como un lugar seguro, y hoy Argentina se ve como un lugar poco seguro. Igual en la Cámara yo veo más, dicho como entre nosotros, o sea, a Doña Rosa, para comprarle para el hijo, aprovechar esto y qué sé yo, la verdad que coincido con ustedes que lo veo bastante frío, ¿no? Ahora, desarrolladores que están en una situación fiscal incómoda respecto de la obra que hicieron en relación a la plata que cobraron en blanco de sus compradores y que aprovechan esto para regularizar la situación, eso la verdad que lo veo bastante más, ¿eh? Lo veo bastante más. Sí, los empresarios del rubro sí saben aprovecharlo, pero para el público en general, que es el que motoriza, está frío. Frío. Pero para los desarrolladores, todo lo contrario, lo veo bastante activo, digamos. Y eso sí me parece que en este ambiente, bueno, para los que son corredores inmobiliarios, para venderla a Doña Rosa, de vuelta me parece que suena más o menos inútil. Pero para los que son colegas, los de la Cámara y qué sé yo, que cuando vendieron unidades y la gente le decía, quiero pagarte todo, groncho. Y el desarrollador le decía, de ninguna manera, ¿no? Pero después volví al ataque y le volví a decir, de ninguna manera no puedo, ¿cómo voy a hacer esta obra? ¿No? De ninguna, y menos en Corrientes, de ninguna manera, ¿verdad? Pero después, viste, con poca venta, más de uno, no sé si alguno, pero más de uno cayó en el pecado, digamos, ¿no? De vender y no facturar todo.
y por ahí no es uno solo, capaz que más de uno que haya caído en ese pecado, no quiero mirarlo, por supuesto, pero digo, después la verdad que tenés un problema, ¿no? Vos tenés el edificio entero hecho, ¿no? Y viene la AFIP y te dice, ¿y de dónde salió esta plata para hacer esta obra, ¿no? Tal cual, eso hay que, es una Y por es ahí una lo que gran pasa oportunidad. es que los desarrolladores tienen la plata en la caja de seguridad, digamos, porque vendieron de verdad, ¿no? Tal cual. O sea que Los valores de los boletos por valores muy bajos Eso. al momento de la venta generan una renta importante, o bien para no generar esa renta tan importante están obligados, entre comillas, a mentir demasiado en los precios, cosa que es sábana corta. En algún momento esto se va a empezar a corregir y paulatinamente se va a poner más la lupa en estos temas, y sobre todo a partir de que creo que más temprano que tarde va a empezar a haber una mayor presión tributaria, no tanto en las actividades económicas, pero sí a través de las propiedades vía impuesto inmobiliario. Entonces el control se va a trasladar, el centro de gravedad se va a correr hacia ahí, con lo cual hay que pensar no tanto en el mañana, en el hoy, sino un poquito más, no digo a largo plazo para nada, al contrario, al mediano plazo. O sea, hay que tener esta visión panorámica para ver el tema. Y creo, volviendo a tu pregunta, si bien está frío y creemos que hay poca difusión, inclusive por parte de los profesionales, porque también el inversor tiene que ver que tiene la oportunidad, o el contribuyente tiene que ver la oportunidad que tiene para resolver asuntos. Creo que acorde con la época del año, yo creo que en el último tirón del año va a ir subiendo la temperatura del tema. nosotros igual en la Cámara a nivel nacional, la verdad que le dimos tanta comunicación como pudimos y fue bastante intensivo. Pero coincido que el gobierno le dio poco y en general, bueno, tuvo una repercusión muy limitada. Pero yo creo que todo desarrollador tiene que estar mirando hoy, examinando un autocontrol muy serio de su propia situación fiscal, porque hay una oportunidad que si no, como bien vos decís, si no la aprovechás y te pescan, te fusilan, digamos. O sea, realmente la diferencia entre esto, que muy poquito, y lo que te costaría si te pescan, es tremendo, y la oportunidad está ahora. Entonces yo creo que es un momento en el que, más allá de la difusión del gobierno, que es otra cosa, es momento que cada desarrollador se siente con su contador y mire lo que tiene entre manos en su propio edificio, ¿no? Totalmente. Es un momento, además, para dotar de capital de trabajo a la compañía. Total. Y cubrirse. Cada uno sabe hasta dónde, bueno, qué grado de exposición tiene, pero en grados de exposición importantes o con un proyecto que ve que va a necesitar mucho capital de trabajo, es una gran oportunidad para hacerlo. Y yo te digo una cosa más. Esto está en Buenos Aires y en el interior, ¿no? Pero la verdad, en Corrientes no, pero tiendo a pensar entre nosotros que se negrea más en el interior que en capital, ¿no? Entonces me parece que, me dijeron, digamos, ¿no? Entonces me parece que hay que aprovechar esto porque es una manera de ordenar un poco una situación que si no, realmente puede ser un problemón, ¿no? Sí. No digo solucionar todos los problemas porque también después uno queda atado a lo que se exteriorizó, pero es una vacuna que uno está comprando, una vacuna, un seguro, véanlo de distintas ópticas que puede servir para evitarse dolores de cabeza a futuro. Sí, nosotros desde la Cámara, desde la SEDU, no es que vendemos, ustedes venden servicios profesionales, pero nosotros no es que venimos a vender el blanqueo, pero vendemos a nuestros miembros el mensaje, aprovechémoslo, porque en el buen sentido, digamos, de como un servicio a nuestros miembros, ¿no? Y me parece que en ese sentido hay que pensarlo en esos términos. Sí, tal cual. Realmente es importante, no implica vender nada, sino decir, acá hay una oportunidad de cubrirse de contingencias. Sí. Los aplausos para Lucas Gutiérrez y Ricardo Sosa. También, por supuesto, para el moderador de este bloque, el arquitecto Damián Tabacman. Bien, señoras y señores, vamos a mencionar algunos sponsors, firmas que están acompañando este gran evento. Preguntas. No tenemos tiempo, tenemos un break de 1 hora, de 60 minutos para que puedan realizar un almuerzo libre.